los últimos meses. Y tiene que ver con un informe de la agencia tributaria en el cual hay 13 fincas que habría vendido la infanta Cristina obteniendo, por favor, 1,4 millones de euros de beneficio. Parece ser que esto es falso. Montoro, incluso el mismo Rajoy ha pedido disculpas a la infanta por... no puedo mantener... No puedo presentar... Si vosotros mantenéis una discusión a mi espalda. Pues bueno, pero si no insistes en ello, yo sigo hablando, presento el siguiente tema, nadie se da cuenta. Acompáñame, Eduardo Vinda, vamos a conocer qué ha pasado con el informe de la agencia tributaria y las fincas que presuntamente pertenecían a la infanta, y no es así. Bueno, Eduardo, nos hemos encontrado con un auténtico y mayúsculo escándalo que tiene enfadado al juez Castro, que, bueno, nos deben de la hacienda tributaria, nos deben de la agencia tributaria, mejor dicho, una explicación de por qué se le han atribuido 13 fincas. ¿Usted ha visto alguna explicación en estos últimos días? Se ha prometido. ¿Ha caído, ha rodado alguna cabeza? No. ¿Y por qué será? Pues no lo sé, pero es lo que vamos a tratar de averiguar. Vamos a empezar explicando qué es lo que ha pasado. Pues vamos a ver, aquí tenemos la primera pieza del puzzle. Sí. Es la infanta Cristina, que es el sujeto pasivo o activo, que vamos a ver cuál de los dos es, sí, de toda esta película. Sí. Aquí tenemos a los dos protagonistas, digámoslo así, ¿no? Sí, a ver dónde están, porque están un poco por debajo. A los dos sujetos activos de toda esta historia del caso Urdangarín, sí, que son el juez Castro, sí, lo tenemos aquí, y el fiscal anticorrupción Pedro Orrac. El fiscal anticorrupción y el juez Castro pidieron a Hacienda toda la relación de las propiedades, de las cuentas corrientes, acciones y todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, del sujeto pasivo de toda esta historia. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos... Ahí estamos viendo los principales protagonistas, por lo tanto, aquí tenemos nuevamente a la infanta Cristina, se piden sus propiedades y la agencia tributaria hace un informe y llegan las propiedades. Y las propiedades que llegan son el palacete de Pedralbes, que lo conocemos todos los ciudadanos españoles, que les costó un riñón y parte del otro, por no decir otra cosa. Y resulta que aparecen 13 propiedades que los que hemos investigado el caso a fondo desde el año 2006 y ya en la historia moderna del caso lo hemos seguido investigando patrimonialmente, igual que el juez y el fiscal, no habíamos tenido conocimiento nunca de ellas porque en ningún registro de España estaban, que son 13 propiedades. Propiedades distribuidas a lo largo y ancho de la geografía española. Estas 13 propiedades están en la provincia de Barcelona, en Arenys de Mar, están en Alicante capital, están en Pilar de la Horadada, que es una ciudad costera de Alicante, y están también en Ciudad Real. Y aquí pues tenemos una gran duda metódica y es ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Porque han aparecido esas 13 propiedades en un informe de la agencia tributaria. Efectivamente, 13 propiedades valoradas en 1,4 millones de euros. Propiedades de las que el registro de la propiedad, el juez, el fiscal y todos los periodistas que hemos investigado el caso jamás habíamos tenido conocimiento. Y la verdad es que todos nos quedamos alucinados hace ya 10 días cuando se produjo esa circunstancia. ¿Y qué ha pasado? Pues hay varias teorías. Bueno, y eso es lo que ahora, atención, y es yo creo que lo más interesante de todo lo que nos va a explicar Eduardo Vinda, vamos a conocer las hipótesis que la infanta de lo que ha ocurrido. La infanta se cae, se balancea, esto es muy alegórico. Esto podemos quitar ya, ¿no? Porque nos vamos a ir ahora con la explicación de cuáles son las hipótesis. Esto lo dejamos aquí. ¿Qué es lo que puede haber pasado y de qué manera? Yo creo que podemos quitar a la infanta, que se nos inclina un poquito. Bien, bien, que conste que no era nuestra intención que los imanes, uno de ellos, no se mantuviera y la infanta apareciera. Y aquí tenemos descorarse, al pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original se llama Pedralbes, es el origen de todo, es el origen, a mi modo de ver, del afán desmedido de lucro, como decían el juez y el fiscal de Iñaki Urdangarín, es el origen de todas las barrabasadas fiscales, legales y de todo tipo que hizo el señor Urdangarín. Este pecado original, ¿sabe usted cuánto le costó a los duques de Palma? ¿Cuánto? Pues mire, le costó 5,8 millones de euros la casa y el solar masiva, es decir, aproximadamente 6.400.000 euros. Y además se gastaron casi 3 millones en las reformas. Eso hace un total de 9 millones de euros, 1.500 millones de pesetas. Y claro, aquí
hay que hablar, claro, porque comprarse esta propiedad teniendo unos ingresos anuales, como tenía en el año de la compra, en el año 2004, de 200.000 euros brutos entre los dos, es sencillamente imposible. Y esperemos que aquí la infanta no se nos descuelga. Bueno, no importa, las hipótesis. Bueno, las hipótesis. Pues las hipótesis, la primera hipótesis que se baraja es la del error. Que haya habido un error en el DNI, que se haya imputado un DNI falso a la infanta Cristina. Tiene el DNI 0000014Z, con lo cual, y además yo creo que será un DNI, es una identidad que no pasa desapercibida. Es decir, dicen los inspectores fiscales que es casi imposible que haya un error. Vamos a ver, un cálculo de... Espera un poco, Eduardo, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir hablando de todas estas hipótesis, pero lo vamos a hacer a vuelta de unos minutos de publicidad, que viene lo más interesante ahora. Ahora mismo volvemos. Bueno, son las 12:25. Estamos en la sexta noche y queríamos conocer uno de los grandes enigmas que se ha planteado esta semana. Es decir, ¿qué ocurre con ese informe de la agencia tributaria que supuso que la infanta Cristina tenía 13 fincas que vendió y que obtuvo un beneficio de 1,4 millones de euros? Eduardo Inda, que sabe de esto probablemente más que el ministro Montoro, nos está explicando cuáles son las hipótesis de lo que ha podido pasar con ese informe. Habíamos empezado con el pecado original, con la manzana. 9 millones de euros entre comprarlo y reformarlo. Y sobre todo que era una casa que ellos no podían justificar con los ingresos que habían tenido en el año 2004. Es decir, si tú ganas 200.000 euros brutos al año, es imposible física, metafísica y económicamente, y desde luego tributariamente, que tú te puedas comprar este casoplón. Es imposible. Y vamos con las hipótesis de lo que ha podido ocurrir. La primera era el error. Un error al asignar el DNI de la infanta, que insisto, es el DNI 14Z más 6 ceros antes, a propiedades que no eran suyas. Eso desde el punto de vista de un cálculo de probabilidades, pues estamos hablando de una probabilidad entre 1 millón. Es decir, es un imposible físico y metafísico. Es decir, cuando algo es imposible estadísticamente, yo la verdad es que le concedo muy poco valor y muy poca certeza. Es decir, yo creo que el error, por mucho que se empeñen en que ha sido así, pues yo no me lo creo. Y si ha sido así, los 42 millones de contribuyentes que hay en España entre personas físicas y jurídicas, a la hora de hacer su declaración de la renta estos días, deben de estar temblando, porque dicen, a lo mejor me hacen una paralela porque me descubren 25 fincas en Galicia viviendo yo en Sevilla, o en San Sebastián viviendo yo en Huelva, ¿no? Es decir, que el error sería seguramente la hipótesis peor y más escandalosa, y sobre todo en este momento procesal de la historia en el que todos los españoles estamos cumpliendo con Hacienda. Bueno, tenemos la primera hipótesis, que es el error, que tú veo que la descartas. Vamos con la siguiente hipótesis. ¿Cuál podría ser? Bueno, la segunda hipótesis, esta hipótesis se baraja en ciertos sectores de este país, y es la posibilidad de que haya habido pues alguien, no sé si algún centro instalado en la carretera de La Coruña o quién, pues que esté intentando sembrar la confusión, es decir, meter en toda esta historia, pues sembrar la ceremonia de la confusión. Es decir, que todos los ciudadanos piensen que si la parte, es decir, que si esta parte del caso Urdangarín es mentira, lo es todo. Esa es una circunstancia que se está barajando en ciertos ambientes de este país. Yo no sé si es verdad, yo no sé cuáles de estas tres hipótesis de trabajo que estamos manejando, que tampoco hay más que yo sepa, cuál de ellas es la verdadera. Pero desde luego que esto está encima de la mesa, y esto lo hacen muchos servicios secretos del mundo, eso es así. Generar que sería una labor de un servicio secreto para beneficiar a la infanta. En España solo hay un servicio secreto, Iñaki. Sí, el oficial, efectivamente. Con lo cual, esa es una hipótesis que no hay que descartar, como tampoco hay que descartar la primera. Y como tampoco hay que descartar, desde luego, el hecho de que aquí haya habido efectivamente un fraude por parte de alguien. Es decir, que se haga esta declaración de bienes a posteriori para intentar justificar la compra del palacete. Porque si usted, teniendo unos ingresos brutos en el año 2004 de 200.000 euros, se compra en ese mismo año, en ese mismo ejercicio fiscal, un palacete de 9 millones de euros, lo normal es que al año siguiente la máquina de Hacienda salta y le hagan una paralela, porque hay un desfase entre su patrimonio y la compra del inmueble brutal. Y en cualquier caso, si salen 14 propiedades de las que nadie tenía constancia, a usted le hacen siempre
una paralela. Es decir, ¿se podría haber hecho para qué? Sí. Para justificar a posteriori esto... Sí, no, tenemos que cambiar al proveedor de imanes. Debe ser porque a lo mejor esta es la hipótesis más plausible. Que es la que se mueve. O sea que esta tercera hipótesis tendría que ver con que se hubiera elaborado un fraude para que así la Hacienda Tributaria no investigara más a fondo como se ha podido alguien comprar un palacio de 9 millones de euros cobrando 200.000 euros. Claro, es decir, vamos a ver, el señor Jaume Matas, que era el que le dio al señor Urdangarín 1,2 millones de euros en el año 2005, otros 1,2 millones de euros en el 2006, a dedo, más otras cantidades menores por otros conceptos que eran siempre los mismos, a cambio prácticamente de nada. El señor Jaume Matas, el gobierno que él dirigía, detectó hace unos meses que también había 8 compraventas de fincas en aquellos años por parte del Instituto NOS. Es decir, que se equivoque una administración es raro, y más cuando esa administración, es la agencia tributaria, tiene el mayor ordenador de este país, el más sofisticado, el que contiene todos los detalles de cada uno de los 45 millones de ciudadanos que hay en España. Pues bien, el gobierno del señor Matas también detectó 8 propiedades a nombre del señor Urdangarín y del señor Torres, del Instituto NOS, y resulta que tampoco eran suyas. ¿Y qué ha podido ocurrir aquí? Pues que alguna red, que las hay, que se dedican a falsificar compraventas, a simular compraventas para blanquear dinero, haya actuado también este caso. Porque claro, que se detecten 13 propiedades a la infanta en diferentes puntos de España y 8 propiedades en Mallorca al señor Urdangarín, por dos administraciones diferentes, ¿a usted qué le parece? Como mínimo, curioso. Como mínimo, curioso. como mínimo. Y ahora o sea, aquí la hipótesis que se está barajando es que esto se esté utilizando pues para de lavadora, es decir, bueno, esto también se inclina. Otra vez lo que es comprometedor es va lo que para parece abajo. que es lo que se inclina. La balanza se inclina, no sé por qué. Pues desde luego no teníamos nada preparado, pero vaya. Bueno, aquí salen los Bin Laden, se han podido lavar los Bin Ladens a través de esas compraventas simuladas. Yo no sé si ha sido así, pero ¿sabe usted quién llevaba a cabo estas prácticas? ¿Quién? Pues un ciudadano que no es precisamente ejemplar desde el punto de vista ético y mucho menos desde el punto de vista legal, don José María Ruiz Mateos. Y hay que decir que hay en este país, otra vez se vuelve al que... Esto se nos cae. Bueno, una mafia, una notaría, mafia de compraventa. ¿En qué consiste esto? No, lo que hay es grupos instalados en notarías, lo cual no quiere decir que sean los notarios. Los notarios en este país son de los profesionales más honrados, más eficientes y más legalistas que yo conozco. Hay gente en determinadas notarías pues que hace cosas raras, como en nuestro gremio, el de los periodistas, pues también hay ovejas negras, en el de los futbolistas, en el de los panaderos, en el de los políticos bastantes, dicho sea de paso. Y aquí pues ha podido ocurrir que alguna de estas mafias, alguna de estas redes que se dedican a simular compraventas haya actuado también en este caso. Lo que es evidente es que el error en el DNI, estadísticamente, de las 3 probabilidades, estadísticamente es de largo la más improbable. Pero también le digo, es la que Hacienda ha dado hasta el momento y yo me temo muy mucho que en las próximas semanas es la que van a dar. Y a lo mejor tienen razón, a lo mejor se ha producido esa posibilidad, esa probabilidad que hay entre 1 millón, pero yo desde luego lo veo claramente improbable. Nos han prometido desde la agencia tributaria una explicación de lo que ha ocurrido. ¿Hay alguna posibilidad de que se la inventen para tapar las otras 2 hipótesis? No lo sé. Yo lo único que sé es que la infanta tendría que haber sido sometida a una declaración paralela. Bien por la compra del palacete, porque no se correspondía con los ingresos que había tenido en el año de la compraventa, en el año 2004. Insisto, lo que digo, es que el pecado original en toda esta historia y en el conjunto del caso NOS, del caso Urdangarín, es muy importante. Si usted ingresa 200.000 euros brutos, es imposible que se compre un palacete de 9 millones. ¿Y qué ocurrió? Que se compra el palacete y el sistema informático de la agencia tributaria, que es el más potente que hay en este país, no salta. Pero es que además al año siguiente le aparecen 13 propiedades urbi et orbi a lo largo del territorio nacional y no se le hace una paralela. ¿Por qué? Porque según nos contaron los inspectores de Hacienda más reputados, algunos de los más reputados de este país, en el sistema informático, en este poderosísimo ordenador que está en la calle Santa Magdalena de Madrid, hay agujeros negros. ¿Y qué son los agujeros negros?
pues determinadas personas que son intocables a los ojos de ese gran hermano que es la agencia tributaria. Y eso es lo que explicaría, la única explicación posible que habría para ver por qué no se ha hecho una paralela ni al señor Urdangarín ni a la señora de Borbón en el año 2004 y por qué en el año 2005 a la señora de Borbón, a la cual se le atribuían 13 propiedades que nadie sabía de dónde habían salido, no se le obligó a someterse a una paralela. Déjame, Eduardo, que te muestre mi más absoluta sorpresa, porque en este país en el que yo creía que pues, el principio de igualdad regía para todos, haya personas intocables. Es que me tienes absolutamente sorprendido. ¿Cómo es esto posible? Desde mi conciencia ciudadana estoy ahora mismo, vamos, preocupadísimo. Sí, estoy muy ¿pero a usted le sorprendido. sorprende? Enormemente. Yo creía que todos éramos iguales en este país. Eso me enseñaron a mí, sin tantas matrículas de honor en mi carrera de periodismo. Sí. Y ahora me encuentro con esto. Pero usted, don Iñaki, es una persona muy informada y lee los periódicos. Sí, lo leo. Que no todos somos iguales ante la ley, quedó claro cuando se imputó a la infanta Cristina y en un hecho sin precedentes a nivel procesal se le levantó la imputación. Y una imputación no es una acusación, no es una condena, muchísimo menos una condena, es simplemente que una persona sobre la que hay sospechas se le llama para declarar. Eduardo, ha sido muy clarificador, como siempre. Acompáñame, por favor, nos vamos de nuevo al debate, porque hay muchas personas que, bueno, creo que tienen muchas ganas precisamente de comentar todo esto. A ver qué me dice Maruenda. Bueno, pues vamos a preguntarle en primer lugar a ver qué es lo que dice Francisco Maruenda, que quiere saber tu opinión con respecto a todo lo que ha explicado. Pero antes de nada, permitirme un momentito, enseguida vamos contigo. Es que quiero dar las buenas noches a Carmelo Encinas, que se acaba de incorporar a nuestro debate. Carmelo, buenas noches. Vas a ser el segundo a hablar, ya que han interpelado a Francisco, le escuchamos, luego vamos contigo. Pues a mí me parece un desastre como todo lo que hace Eduardo Inda. No, es una broma, que no quiero perder la amistad, ¿no? No, la verdad es que, hombre... No te voy a decir las cosas que te dice Elisa, ¿eh? Ah, no, que te has puesto en el sitio de Elisa y a lo mejor te me transformas. No, quiero que seas mi amigo Eduardo, ¿no? Ya puesto, está a punto de... Bien, y ahora ya entramos, por favor, en lo que tiene que ver el programa. No, vamos a ver, yo creo que ahí se ha generado un enredo en algo que no tiene ninguna responsabilidad Hacienda ni la infanta y no hay ninguna conspiración. ¿No tiene ninguna responsabilidad Hacienda, Paco? Sí, si me dejas acabar. Oye, ¿quién la tiene? ¿El tú Espíritu defiendes... Santo? No. Por la Santísima Trinidad, que es el otro gran misterio por resolver en el has mundo. tenido casi 2 horas para explicar eso y hasta yo lo he entendido. Se te ha hecho largo, ¿eh? Sin 14... Ha sido casi 2 horas, ha sido unos minutos. A Paco se lo ha hecho eterno. Y eso que solo tuve, ¿cuántas matrículas? 150 fueron, 150, ¿no, Alfonso? ¿no? 13. Francisco, ¿tú crees que es un error? Como No, yo creo que es un error, digo por lo que han explicado, y yo creo que es verdad. Vamos a ver, en este país hay gente pues que utiliza DNIs, entre ellos, aunque nos sorprendamos, de las familias reales. Si miraran bien Hacienda, pues ellos lo saben, que encontrarían pues propiedades a nombre de Franco que no lo han sido nunca, propiedades a nombre del rey, etcétera, etcétera, que son los DNIs primeros, es decir, la familia real, como tenía Franco en su día, pues tiene una lista de DNIs, ¿no? Y entonces lo que parece ser que ha sucedido, pero bueno, Montoro lo va a explicar, ¿no? Entonces yo ahí no vería ninguna conspiración, ni ningún intento de encubrir, ni de malear lo que ha sucedido, simplemente porque ya se ha resuelto, ya ha quedado claro, es fácilmente demostrable que la infanta no tenía nada de nada. No, Paco, se ha resuelto porque los medios de comunicación lo han puesto encima de la mesa. Pero, si no, no se hubiera resuelto, porque los medios de comunicación lo hemos detectado. Pero, y no te llama poderosísimamente la atención una cuestión, que no haya rodado una sola cabeza. La del juez, decir, quizás. No, la del juez. La del juez es la que te gustaría a ti, porque no te gusta mucho la independencia judicial. No, me gusta mucho. Pero, no te gusta mucho la independencia judicial. Te diré por qué. No te gusta. No te gusta. Te gustaría apartar al juez para que esto ahora no vaya cuando acabes yo te explicaré. ¿No te llama poderosísimamente la atención que esta chapuza no haya tenido consecuencias políticas, que no se hayan depurado responsabilidades? Porque si no se depuran responsabilidades es que algo se quiere encubrir, que no se quiere tocar las narices a determinados inspectores. No. Sí. Eduardo, déjame que dé la respuesta, porque tú haces la pregunta y das la respuesta. O que aquí hay algo más. Una conspiración. Tenemos, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci va a hacer un novelón espectacular. Dan Brown, perdona mi falta de cultura sobre bestsellers, ¿no? No, vamos a ver. Ni matrículas generales, ni bestseller. Chico, no sé cómo he podido llegar académico de... Bueno, adelante, Francisco. No sé cómo he podido llegar académico, hijo, es una vergüenza lo mío, ¿no? ¿Sabes? No, vamos a ver, aquí no hay nada de lo que estáis, no te ofendas, diciendo, ¿no? Mira, en primer lugar, si la infanta, por la cual yo tengo un gran respeto y creo que es una buena persona, como dirías tú, fuera culpable, oye, que sea culpable, y que la condenen como a cualquier español. Y lo mismo, un momento,
no te me pongas nervioso, que ya he tenido ya Pablo bastante. Estoy tranquilísimo, más que tú. Segundo, yo estoy muy tranquilo. Vamos, yo no tengo ningún interés ni en defender ni en atacar. Y espero que tú tampoco. Y si el Urdangarín es culpable, que lo decían los jueces. Creo en la independencia de los jueces. Sí, no te me excites, Elisa. No creo. te gusta mucho, lo único Paco, que digo reconócelo. que me sorprende mucho lo siguiente. Tú que eres un hombre inteligente y leído, no sé con cuántas matrículas. Si realmente este juez, ¿por qué ha filtrado esa información sabiendo de que esa información no era oficial exactamente? ¿Sabes lo que es gravísimo? ¿Por qué lo ha hecho? Es muy llamativo, ¿eh? Que la agencia tributaria, teniendo esos datos, no los compruebe. ¿Cómo lo va a comprobar? Eso es una chapuza monumental. No. El no comprobarlos antes de enviarlos al juez. Porque si a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes nos tratan igual que a la infanta y cometen ese error... ¿Tú sabes por qué? Y ¿sabes lo que habría que hacer? No, mira, lo vamos a explicar. ¿Sabes lo que habría que hacer? Son datos que Hacienda... ¿Sabes lo que habría que hacer? Insubordinarse fiscalmente. Sí, bueno, parece... Perdóname, no es este el cara a cara. Vamos a ir un poquito a la mesa. Una cosa. Sí, vamos breve, a ver. por favor. Son datos que tú sabes muy bien que ya estaban prescritos. Hacienda en el documento que le manda... Espera un momento. Prescritos fiscalmente, pero desde el punto de vista déjame que lo penal no están explique. prescritos. Pero ya lo si ha sé. habido blanqueo, no está prescrito. ¿Puedo acabar antes de que me le dejamos que están esperando el resto de Entonces, esos datos, como sabes tú muy bien, Hacienda no puede investigar autónomamente el ámbito fiscal porque ya están prescritos para Hacienda. Punto primero. Se lo manda al juez aclarándole sin directamente. Verificarlos. Déjame un gravísimo. momento. No puede verificarlos. Siempre legal, se verifican. no puede verificarlos. Siempre. Si lo ha explicado Hacienda, no puede ni debe. Y le aclara que no son datos suyos, que no son de Hacienda. Se lo aclara. Por tanto, para que la gente lo sepa, en ese periodo, pues digo porque lo he preguntado y seguro que también. ¿Sabes cuántos millones, querido amigo, de datos manejó Hacienda? 11 millones. 11 millones de datos fueron de notarías y registros a Hacienda. ¿No te parece imposible? Pues los míos los tenía perfectos. Bueno, vamos a ver. A mí me parece que este episodio es un culebrón bochornoso, sin lugar a duda. Yo creo, Paco, que tu economía es tan angelical que te voy a rezar por las noches. Gracias, muy amable. Te voy a rezar por las noches. Eso viene bien, te me conviertes. Te lo digo de verdad y de corazón. Otro católico. Porque mira, decir que Hacienda no tiene ninguna responsabilidad en esto. Mira, el juez Castro pidió, cuando se pidieron recabar estos datos, pidió que un funcionario específico se ocupara de investigar esta historia para tener unos datos fehacientes. La señora directora de la agencia tributaria le mandó un escrito, que ha salido publicado hace un par de días, le mandó un escrito diciendo, ese señor no tiene nivel. Tenemos que poner personas con más nivel para que sea verdaderamente fehaciente el informe. Y además, perdona, joder, Eduardo, déjame que tienes una ansia de hablar. Habla poco en casa. Y además, ella misma se comprometió. Ella se comprometió en el escrito a que se revisara eso, que se iba a elevar a las más altas instancias. Claro. Bueno, a mí me parece que a Montoro, de las tres posibilidades que ha dicho Eduardo, la única no creíble es la del error. La única posible, que es la única explicación que ha dado Hacienda. Lo demás puede ser. Bueno, mira, déjame que te diga... Por favor, voy a pedir breve. Déjame que te diga una cosa. Es imposible eso. A Montoro le han metido un gol por toda la escuadra cuando estaba comiendo palomitas. Esa es la realidad. Y ha dado una explicación tremendamente abstracta. Y además, él que se ha chuleado desde su escaño de tener los datos de los periodistas, de los actores, él que ha hecho eso, de decir que nos tenía todos controlados, esto resulta que él no sabía nada. Vamos... ¿Es posible creerlo? Si os parece, vamos a... Efectivamente, hay mucha gente que comenta y da incluso por hecho que hay cierto favoritismo de la agencia tributaria hacia la infanta. Y es verdad que el proceso de petición por parte del juez Castro de las declaraciones de renta de la infanta ha sido complicado, Andrea Ropero, ¿o no? Sí, el papel de Hacienda genera dudas y mucha gente se pregunta si la agencia tributaria está protegiendo a la infanta Cristina, si hay algo más detrás, que ya lo comentaba antes también Eduardo Inda. Bueno, hemos hecho una cronología para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando con Hacienda. Fíjense, el 18 de abril, ese día el juez Castro le pide a Hacienda las 10 últimas declaraciones de la infanta Cristina. Quiere investigarla a fondo y eso le inquieta. Tanto que el 25 de abril, solo 7 días después, doña Cristina presenta un recurso en el juzgado para que sus declaraciones no vean la luz, que no las vean. Alega que vulneran su intimidad, pero Castro le dice que de vulnerar la intimidad, nada de nada, que Hacienda las entregue inmediatamente. Y así lo hace el 3 de junio. Ojo a ese día, atención, porque ese día Hacienda le manda un informe al juez Castro y le dice que la infanta no ha cometido delito fiscal, que sus declaraciones son
legales. Y atención también porque rechaza que el perito elegido por Castro investigue a la infanta, argumenta, atención, falta de capacitación para ese caso. Insisto, era un técnico experto y es curioso porque ese técnico tributario sí vio delito en este caso, idéntico al de los duques. Este es conseller del gobierno balear, compartía el 50% con su mujer, una empresa calcada a la de los duques con servicios fantasma y asesorías millonarias. Ahí Hacienda, insisto, sí atribuyó fraude a la mujer. Eso evidentemente no gustó a los técnicos de la agencia tributaria y el 7 de junio denunciaron un trato de favor a la infanta. Añaden además los técnicos que Hacienda está obstaculizando la investigación. No lo digo yo, lo dicen los técnicos de Hacienda y el principal sindicato de trabajadores. Bueno, así pues todo resulta, muchas gracias Andrea, muy llamativo, ¿verdad? Todo como la actuación de la agencia tributaria en estos últimos tiempos con respecto a este asunto. Marta. A mí lo que más me llama la atención de todo esto, si puede llamar la atención algo, es la reacción de Montoro. O sea, que pretenda zanjar el asunto, diciendo, es un error, cuando está implicado en el error el ministerio más implacable, que es el de Hacienda. O sea, el año pasado yo me equivoqué al declarar el IVA en 75 euros. Aparte de pagar lo que tenía que pagar, se me puso una multa. Entonces, que a mí me digan ahora que vamos a dejar esto con es un error, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo quiero saber quién cometió el error, dónde se cometió el error y, por supuesto, que rueben las cabezas oportunas. O sea, yo lo siento mucho, pero no soy amiga de dejarlo así. Bueno, lo cierto es que el ministro Montoro, como Pepe Isbert en aquel balcón, prometió una explicación y una explicación es lo que nos va a dar la próxima semana. Fernando Barea. Claro. Sí, bueno, es que antes se hablaba de no sé cuántos millones de datos que maneja Hacienda, pero ya es curioso que los míos estaban perfectos. En los míos no se equivocó ni en otros muchos más. Yo creo que la tesis del error no solo es que no sea creíble, sino lo que es peor, me parece que es un insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano que tiene que tratar con Hacienda. Porque hay un detalle muy importante y es que no es que una finca que haya habido una compraventa se haya equivocado en el DNI, que ya es curioso que haya caído este DNI, es que algunas de las fincas afectadas ni siquiera se ha transmitido la propiedad en esos años. Luego es imposible metafísicamente que se haya producido un error a la hora de llevar a Hacienda esos datos porque no ha cambiado de propiedad. Es una finca que se ha heredado, que sigue estando allí y que no ha pasado por Hacienda. Luego es imposible que se haya producido ese error. Y lo que es evidente, no solo por estos errores, entre comillas, por seguir la tesis de Montoro, sino también con el informe que dio el otro día Hacienda, en el que concluía nada menos que, sin discusión, la infanta, la hija del jefe del Estado, no tiene nada que ver con estos hechos. En ningún informe de Hacienda elevado a un juez se dice sin discusión, porque supone que al final lo que está ocurriendo es que los aparatos del Estado, y en este caso Hacienda, está contribuyendo a la defensa de la hija del jefe del Estado, y creo que es bastante evidente porque a ningún ciudadano nos ocurre lo mismo que la está ocurriendo a ella en este proceso. Y dejo aparte, por falta de tiempo, porque me estás haciendo indicaciones, lo que dices, la gestión política por parte del ministro Montoro es más que nefasta. Su comparecencia el otro día ante los periodistas en el Congreso, después de decir que acaba de encargar una investigación y que no sabe lo que ha ocurrido, sostiene que ha habido un error involuntario. ¿Cómo se puede prejuzgar de esa forma lo que va a ocurrir en la investigación? Antonio. Hombre, yo lo que no sé es si aposta o no, pero desde luego lo que sí es cierto es que Montoro ha empleado prácticamente una artimaña como las de Hitchcock, ¿no? Ha puesto los focos en una parte alejada del personaje central y ha hecho olvidarse durante toda esta semana de la crisis para que todo el mundo estuviéramos hablando sobre el DNI 14Z. Es cierto que, bueno, yo supongo que Montoro este miércoles, como se ha comprometido, dará las explicaciones pertinentes. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que en el 2012, en el 2005 y en el 2006 se compran supuestamente unas propiedades, por tanto hay unos incrementos patrimoniales que, lógicamente, como no lo eran de la infanta, no se declaran en la declaración de la renta y no se hace una paralela, porque a cualquier español, si ocurre una cosa así, evidentemente se hubiera hecho Hacienda le hubiera hecho una paralela. Paralela que te crió. Claro, por tanto, hombre, yo creo que a todos los españoles nos deben de explicar muy claramente por qué no saltaron las alarmas en esos años, incluso aunque el asunto no fuera de la administración Montoro, sino que es un asunto heredado de Pedro Solbes. Te lo voy a explicar. Una de las cosas, aquí hay tres cosas que me parece que son graves. Una la habéis apuntado ya y es el hecho de que se esté enviando a la mesa de los jueces que deciden sobre vida y ausencia de personas documentos que no están contrastados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos hemos enterado también a raíz de esto
que en Hacienda hay lo que ellos llaman agujeros negros, Gente que no se que investiga, coincide, ¿no? Que son los DNIs de los miembros de la familia real, a los que, por lo que estamos viendo, no se mira. Es decir, están fuera del ordenador maravilloso que está instalado, que se llama Clara, o cómo se llama, ¿no? El ordenador que lo vigila, y es decir, a estos no se les mira, y por lo tanto no se les hace la paralela, y por lo tanto no se saltan las alarmas. O sea que sabemos que el trato de favor llega a que a los miembros de la familia real no se les tiene para que salten las alarmas. Que esto también me parece grave, y en tercer lugar, estamos viendo que Hacienda efectivamente está jugando un papel, en el caso de la infanta, de prácticamente defensora ultranza de la infanta. Lo hemos visto en el informe que se ha presentado hoy, que es inaudito. Es decir, que unos peritos, Hacienda se le pide que haga una pericial. No son unos peritos, no, Elisa, el que firma el informe que salió a la luz ayer, sé que es el delegado. Es el delegado. Sí, porque no ha de la querido Agencia firmarlo, Tributaria. porque no ha querido firmar nadie. Ni un solo inspector bien, pero sí, de Hacienda, sí es cierto, porque Eduardo, han tenido vergüenza torera. Bien, pero es verdad que actúan ante el juez como peritos, es decir, el juez les pide una pericial, y ellos lo que tienen que hacer es hablar de lo que de su arte saben, que es el tema fiscal, pero no pueden hacer una pericial jurídica. Y en este documento se permiten decir quién es el autor de los delitos, si hay delitos, si no hay delitos, es decir, hacer un informe prácticamente jurídico. No, hacen un informe a la carta, porque exoneran a la mujer del señor Torres para exonerar a la infanta, para que no digan ha habido trato de favor. Pero yo estaba intentando cogerlo desde otro punto, que lleva razón en eso, desde el punto de que hacen un informe que no es una pericia, sino que es prácticamente un dictamen jurídico, y eso es una forma de presión al juez, porque no puede entenderse de otra forma que la Hacienda Pública le diga dónde está el delito, dónde no lo hay, y qué es lo que tiene que decir. Tiene toda la razón, Elisa. Sí. A ver, brevemente. Con lo que dice Elisa, alguien debería de explicarnos, evidentemente, si existen estos agujeros negros, desde cuándo existen estos agujeros negros y por qué se han permitido, y en segundo lugar, si además de la familia real hay otras personas en esos agujeros negros. Sí los hay. Claro. Es preocupante, desde luego, que existen agujeros negros porque nos son los miembros de la familia real. Sí. Y hay que decir que el informe que ayer salió a la luz contiene valoraciones que tendría que hacer un perito judicial, nunca un perito de la agencia tributaria. Valoraciones jurídicas, calificaciones cuasi penales. Vamos a hacer una cosa, vuelta, Alfonso Rojo, unos minutos de publicidad. Ahora estamos aquí, continuaremos hablando de este asunto y mucho más. ¿Imaginas que en tu cuenta corriente te ingresan una nómina de 2.500 euros al mes durante todo un año? ¿Qué harías con todo ese dinero? Bueno, seguro que te vienen mil cosas a la cabeza. Si quieres que eso pase, participa en la llamada millonaria. Solo tienes que enviar un mensaje con el texto alta premio a este número que están viendo, al 797-343. Tendrás que confirmar tu suscripción y esperar a nuestra llamada. El viernes por la mañana repartiremos el premio, esos 2.500 euros, así que muy atento al móvil. Cada mensaje recibido solo te costará 1,45 € y puedes jugar con tranquilidad, porque este es un concurso supervisado por la Dirección General de Ordenación del Juego. Además, si te apuntas ahora, te regalamos 7 noches de hotel. 7, tú pagas la comida y nosotros pagamos la estancia. Recuerda, alta premio a este número, al 797-343. Continuamos en la sexta noche en directo. Estamos hablando de ese informe tan extraño, tan misterioso de la agencia tributaria, dándole esas 13 parcelas que habría vendido la infanta y que habría tenido 1,4 millones de euros de beneficio. Alfonso Rojo, es tu turno. Yo he oído aquí reiteradamente que la agencia tributaria intenta beneficiar a la infanta. Pues que se lo hagan mirar, porque ha hecho todo menos beneficiarla. 1. 2. Todos los conocemos. ¿Cómo que no? Todos. A Urdangarín no, pero a la infanta sí. Bueno, con el tema de las fincas creo que le ha hecho un favor inmenso. La ha puesto en el sitio de todos. 2. Si todos lo sabemos porque hemos sido víctimas de Hacienda alguna vez o de alguna manera, Fernando lo ha dicho, que saben todo, que si hay un organismo en España que es bastante apolítico, que no ocurre como ocurrió con el Departamento de Rentas en Estados Unidos, que grababa a los de la derecha y no a los de la izquierda, que en ese tema es bastante imparcial e implacable y que está formada en general, yo conozco bastante gente, por profesionales sin adscripción política concreta, es la agencia tributaria. 3. La tesis de que ha estado explicando o sugiriendo mi amigo Eduardo allí, de que Urdangarín y una operación de blanqueo, esas posibilidades, a mí se me ocurre, sin tener muchos datos, que hace ahora 8 años
el señor Urdangarín estuviese pensando en comprarse en Calatrava de no sé qué una finca cuando no se preocupaba de si pasaba un fax, un día de fax, por 32.000, por 22.000 o por 12.000 euros, o sea, alguien que le importaba un comino lo que cobraban, es un poco locado. Y termino, aquí el verdadero patazas es el ministro Montoro. El ministro Montoro, en el minuto 1, tenía que haber llamado a la agencia tributaria, porque tiene prerrogativas para hacerlo, y a los 10 minutos dar una explicación, aunque no fuese final. El dejar pasar el sábado, el domingo, el lunes, presentarse, creo que fue el martes o el miércoles, con una explicación, o el miércoles, y no dar una explicación todavía, únicamente perjudica a la agencia, da mal nombre a la agencia y perjudica al Luego habrá que cesar a alguien. Hay que cesar a Inda. Bueno, y El Mundo tenía un titular que no les ha cuajado. También os lo digo, para explicaros, no es el DNI, es el CNI. Y no les ha colado. Bueno, hay una cosa realmente extraña. Vamos a recordar que este informe que se pide a la agencia tributaria y ese dictamen de la agencia tributaria viene motivado porque la audiencia de Palma, en el auto de desimputación, acordaros, dice que hay que investigar, si acaso, el camino del fraude fiscal, ¿no? Hasta ahí todos de acuerdo. Y lo dice porque entiende que cómo es posible que el señor Urdangarín y su esposa, que eran al 50% propietarios de Aizón, Aizón Sociedad Pantalla, de la que pasaba el dinero de NOS a Aizón, y que ese dinero se empleaba en la reforma de Pedralbes, en el servicio doméstico, en pagar cositas, ¿no? Cositas que eran una pasta. En fin, en definitiva había un fraude ahí de 240.000 eurazos. Bien, se preguntaba a la audiencia de Palma cómo era posible que algo así no lo conociera la infanta, y que eso es lo que había que investigar. ¿Cómo se compadece eso con el dictamen de Hacienda, que ha firmado el delegado diciendo que no hay discusión posible, que no hay discusión, que todo está estupendo, que todo está maravilloso de la muerte y que que no hay discusión? Algo en un tono imperativo. ¿Cómo se compadece eso? ¿Es posible que se diga algo así, yendo en contra del sentido común? Y es que como mínimo tendría que saber algo la infanta Cristina de lo que se pagaba y con qué se pagaba. Los informes de Hacienda son solamente una parte, después al juez le llegan muchas otras cuestiones. Ya, pero fíjate el tono, Antonio, fíjate el tono imperativo que utiliza. No hay discusión. ¿Cómo que no hay discusión? A ver, para acabar, Eduardo. Es que ha mantenido la independencia a costa de sí, pero lo que es inadmisible es lo de la agencia tributaria, no del juez. Es inadmisible lo que hace la agencia tributaria. La agencia tributaria ha hecho lo que tenía que hacer. Tres cuestiones. La primera, Roja, hay que decirle que sí hubo trato de favor en el año 2004, 2005 y 2006, porque no se le sometió ni a la infanta ni al señor Urdangarín a una paralela. Yo te comenté a ti que lo que dicen en Hacienda es que ellos meten en el ordenador, y todos lo sabemos, tiene que acabar, Eduardo, muchísimos datos. Venga. Y que esos datos que meten venían viciados. Eduardo, breve. Eso es lo que dicen ellos. Bien, pero en cualquier caso tenía que haber habido una paralela en el año 2005, 2006 y también en 2004. Y no la hubo. Otra cuestión, ¿qué se ha hecho en este caso? Meter al toro en el corral de la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria es relativamente manejable, cosa que no ocurre ni con el juez ni con el fiscal. Vale, pues lo tenemos que dejar porque tenemos una entrevista muy interesante y se trata de una visita, la visita de Patricia Hernández, que es, yo creo, Patricia, hola, buenas noches. Hola, bienvenida, 2 besos. Muy buenas noches. ¿Es usted la diputada más joven del Congreso? No. Tiene usted 33 años, pero será de las más jóvenes, ¿no? De las más jóvenes, sí. Bueno, diputada socialista conocida, por cierto, por ser el azote de muchos ministros como Fátima Báñez o como el actual ministro de Justicia. Pero antes de nada, para quien todavía no conozca a Patricia Hernández, vamos a conocer un poquito más de su trayectoria política. ¿Cuántos casos tiene acreditado el gobierno de violencia estructural sobre las mujeres? ¿Cuántos casos necesita usted para que el gobierno intervenga? En sesión de control las preguntas las hago yo y las respuestas las hace usted. Ni una mujer es menos mujer por no ser madre, ni un hombre más inteligente por ser ministro. Con este agrio cara a cara con el mismísimo ministro de Justicia, pasó de ser una diputada desconocida a abrir informativos. Ese sí que es de derecha. Directa y sin pelos en la lengua, quien más ha sufrido sus embestidas ha sido Fátima Báñez. Les piden paciencia a los mismos que le pidieron el voto para tener un empleo y no se le cae la cara de vergüenza. La que se debe movilizar al exterior, señora ministra, es usted. Y aunque la sanidad no es su competencia, no ha dudado en enfrentarse a Ana Mato por los recortes. Me avergüenza compartir escaño con alguien que sabe que sus medidas cuestan vida. Patricia Hernández ha conectado con los ciudadanos.
En Internet, sus intervenciones en el Congreso acumulan ya más de 2 millones de visitas. Y eso que solo lleva 1 año y medio como diputada. Pero no es ni mucho menos una recién llegada a la política. Su grupo ha venido aquí, cual hooligan, a animarla. Se estrenó en el Senado con 24 años recién cumplidos, convirtiéndose en la senadora más joven de la historia. La pasión por la política se la transmitieron en casa. Una familia humilde cuyo mayor lujo era poder ir a cenar a una hamburguesería una vez al mes. Pudo diplomarse en relaciones laborales gracias a una beca y trabajando a la vez como camarera y dependienta. Y solo le queda encomendarse a la Virgen del Rocío, que Dios nos coja confesado. Y aunque ahora ha triunfado en política, asegura seguir con los pies en la tierra, gracias al contacto permanente con la gente a través de Twitter, donde dice estar en escucha activa. Bueno, nos gusta mucho tener a políticos jóvenes. Antes la citaba, y la cita así la prensa, como uno de los azotes de los ministros, el ministro Gallardón, con quien ha tenido algún rifirrafe parlamentario, también con la ministra Báñez. ¿Hace falta tener ese discurso directo y un poquito igual provocador, corríjame si me equivoco, para hacerse oír? Yo la verdad es que no lo hacía para hacerme oír, pero sí es verdad que ha tenido eco. Yo creo que el lenguaje es el que toca, tampoco sé expresarme de otra forma, y cuando me dicen que soy el azote del gobierno, yo siempre digo que ellos empezaron primero, no con la gente, ¿no? Yo creo que cuando estamos sufriendo primero sus mentiras y luego sus medidas, y que no toman decisiones contra las personas que más tienen, sino que todo el peso de los ajustes recae sobre los que menos tienen, alguien tiene que decírselos como se lo diría cualquiera de la calle. ¿Qué están haciendo mal ustedes en general, los políticos? Lo digo porque hay una desafección terrible entre los ciudadanos y los políticos. Cuando la gente nos mira y no somos capaces de aportarles soluciones, pues es normal que los que teníamos que ser la solución pasemos a ser parte del problema. Lo que pasa es que yo no creo, vamos, que esto extendido de que todos los políticos son